2:18 al 29. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. ¿Sale? Dice su palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis lo único la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque las cosas conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio permanecer en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanecer en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa: Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis permanezca en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdad y no es mentira. Según haya os enseñado, permaneced en él, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Sino sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Pedimos en esta tarde, Señor Jesús, que tú, mi Señor Jesucristo, seas tomando el control en esta tarde, Padre. Que tú seas hablando a tu pueblo, Señor, en esta tarde, Señor. Que tú, mi Dios, me uses en esta tarde. Tu Espíritu Santo sea hablando, Señor Jesús. Por favor, te lo pido, Padre. Que tú, Señor, toques los corazones de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Padre. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo sabemos, hermanos, que estamos viviendo unas situaciones muy difíciles, ¿verdad? En el aspecto, las mentiras que el diablo ha estado metiendo en todas las cosas de este mundo. En las escuelas, pues en el mundo general, ¿sí? Todo lo que está sucediendo. Vemos las situaciones, la homosexualidad, todo lo que ha estado pasando, todo lo que está sucediendo conforme las escuelas, lo que están enseñando. Pero, ¿qué podemos hacer para que no seamos engañados también nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Como dice Juan, andar en la verdad. Una de las cosas bien importantes, primeramente, es andar en la verdad. Pero yo, para poder andar en la verdad, necesito conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único que podemos ver, y en este caso es cuando nosotros empezamos
a conocer la palabra. Si yo no conozco la palabra, no conozco la verdad, nosotros vamos a poder ser engañados fácilmente, ¿sí? En aquel tiempo, cuando estaba Juan, en ese tiempo, en el pasado, había muchos falsos también. Había gente falsa que se estaba metiendo en la iglesia. Se estaba metiendo en la iglesia y estaban engañando a varias personas, a varios cristianos. Ahora, en este tiempo hay falsos, hay falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos maestros, y claramente los vemos, ¿sí? Pero hay a veces que dentro de la misma iglesia puede haber gente que esté enseñando falsamente a los hermanos. Entonces para nosotros identificar a una persona que es falsa, ¿qué tenemos que hacer? Primero conocer la verdad. Como decía aquí Juan, ¿no? Conocer la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Pues el diablo. Ajá. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que quiere meter doctrinas engañosas a las iglesias? Satanás. ¿Sí? ¿Y a quién va a usar? A todos a los hermanos mismos de las iglesias. No va a usar a alguien de allá afuera. No va a venir alguien de allá afuera a meter doctrinas o enseñanzas incorrectas. Porque sabemos nosotros y conocemos la doctrina que hay allá afuera, ¿verdad? Las doctrinas de los testigos de Jehová o católicos, etcétera. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos que entender que la verdad debe de sobresalir. La verdad debe de sobresalir en la iglesia. ¿Sí? El 2.27 dice, cuando ustedes la unción del recibieron permanecer en ustedes, no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es, ¿cuál es la unción que tenemos que tener nosotros? La del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos, saber y conocer la verdad, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Identificar a la gente falsa. Ajá. Juan nos advierte que una de las señales de este tiempo es la falsedad de los anticristos o de las personas que están en contra de Cristo. ¿Qué dice Mateo 24:4? Dice Mateo 24:4, si lo quieren buscar. Dice, ¿ya lo tienen? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Ajá. Les estaba advirtiendo aquí Jesús, ¿no? Tengan cuidado que nadie los engañe. Y el 25 y el 24:5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y el 24:13, mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué significa la palabra perseverar? Ajá. Mantenerse, ¿qué? Firmes, constantes en una manera de ser o de obrar, ¿sí? Solamente si dice, perseverar, conseguir, triunfar, no te rindas tan pronto. Y otro de los puntos bien importantes que decía, el fruto de su carácter, el fruto de su carácter. También, nosotros tenemos que entender, tenemos que perseverar, ser constantes ¿en qué? En la verdad. ¿Qué quiere decir? Que no te muevas de lo que estás creyendo, de lo que has creído, ¿sí? De la verdad, de lo que dice su palabra, ¿sí? Porque aquella persona que se está moviendo, yo quiero estar allá, yo quiero estar acá, ¿qué va a suceder? Va a llegar el momento en que esa persona es una persona tibia. No es una persona que está bien, ¿sí? Que dice la palabra, debe de ser frío o debe ser caliente. ¿Tibio qué? Los va a vomitar el Señor, los va a vomitar. Entonces no podemos ser
tibios. Tibio es aquella persona que ahorita está aquí y al ratito está allá y no es constante, no está firme en lo que está creyendo. Entonces nosotros debemos estar firmes en lo que estamos creyendo. Una de las cosas bien importantes, la constancia, la perseverancia. Cuando en el tiempo pasado, Abraham, si no hubiera sido perseverante, ¿qué hubiera pasado? No hubiera continuado y no hubiera puesto su meta ¿en qué? En el Señor. Su fe. ¿En qué la ponía? En el Señor. ¿Por qué salió de Ur de los Caldeos? Porque fue perseverante, porque perseveró, porque tenía errores Abraham. Claro, tenía muchos errores. Tú y yo tenemos errores. Todos cometemos errores y hemos cometido errores, pero una cosa que cometas errores y otra cosa que no seas perseverante en las cosas que vas a hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perseverantes, continuar, no decaer, al contrario, seguir adelante. ¿Qué pasó con David? Igual, tuvo muchos errores, pero él continuó su fe, ¿en quién? En el Señor. ¿Sí? Fue su fe puesta en el Señor. También, ¿qué podemos ver de Daniel? Una de las cosas de Daniel que es lo que a mí me satisface o me pone así como diciendo, híjoles, ¿qué es lo que pasó cuando fue Babilonia cuando los cautivó? ¿Qué hizo el rey? Denles de comer. ¿Qué hizo Daniel en ese momento? En ese momento Daniel, ¿qué es lo que hizo? No quiso comer de la carne del rey. ¿Qué le dijo al criado del rey, o cómo se llama, al soldado del rey, al que estaba al frente de la situación? ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Danos verduras. Danos verduras. Y dice, no, pero ¿cómo voy a darte verduras? Si el rey no quiere. No, pero tú danos verduras, pero se van a flaquear, se van a hacer. Entonces, ¿qué dijo Daniel? Mira, dánosla y vamos a estar mejor que los demás. ¿Y qué pasó? Estuvieron mejor, pero fue perseverante, fue constante, estuvo comiendo los 10 días, estuvo comiendo de la verdura. ¿Y qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Igual, estoy poniendo los ejemplos de la perseverancia de que esas personas, ¿qué pasó cuando los iban a echar al horno de fuego? ¿Sabes qué, rey? Nosotros no te vamos a adorar. Tú, si nos quieres echar, aunque si el Señor no nos salva, nosotros nunca te vamos a estar adorando. Entonces, una de las cosas bien importantes de la perseverancia es que ellos fueron constantes, fueron poniendo su fe en alguien, que era Dios mismo. Nosotros en quién tenemos que poner nuestra fe, en Jesucristo. Ustedes no saben cuántas cosas van a venir todavía antes de que venga el rapto. Sabemos que el rapto ya está a punto de venir, hermanos. Ya está a punto de que la iglesia sea levantada, la iglesia esté a punto de salir. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que perseverar, como decía aquí, dice aquí Mateo, ¿no? Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y luego dice el 13, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, si nosotros somos perseverantes, ¿qué va a pasar? Va a venir pruebas, van a seguir viniendo luchas, van a seguir viendo aflicciones como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya con una luchita o con algo que, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, ya no quiero servir a Dios. Tenemos que continuar adelante, ser perseverantes. Es por esta razón que Jesús y Juan piden a sus lectores no dejarse engañar y tener cuidado. La manera en que la iglesia puede reconocer la verdad es porque conoce la verdad y porque el Espíritu de Dios nos guía también a la verdad. Y a eso se refiere Juan con unción del Santo. ¿Qué significa? Unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo está en ti, es porque vas a reconocer la verdad. La verdad. Tenemos que hacerlo porque conocemos la palabra de Dios.
Entonces, la pregunta es, ¿conocemos lo que dice la palabra de Dios? Para yo conocer la verdad necesito conocer la palabra de Dios. Y la pregunta es así, ¿conocemos lo que dice la palabra de Dios o solo creemos lo que nos predica el predicador, el pastor o los líderes de la iglesia? Ahí viene nuevamente la pregunta. Esta pregunta la tenemos que analizar nosotros mismos. Dice, conocemos lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú y yo conocemos lo que dice la palabra de Dios, yo jamás me voy a apartar de la verdad. Yo jamás voy a hacer lo contrario. Voy a hacer lo que dice la palabra. Y voy a obedecer lo que dice la palabra. Porque cuando yo no conozco la palabra, voy a hacer lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque dice el pastor, en este caso diría el pastor, que dice, solo creemos lo que nos predica el pastor o conocemos lo que dice la palabra. Cuando además te guías por lo que te están predicando aquí, hermanos, estamos perdidos. Yo no digo que estamos diciendo mentiras o estamos diciendo falsedades. No, estamos diciendo lo que dice su palabra. Pero yo tengo que guiarme también con la verdad. Si yo no me guío en la verdad, estoy perdido. ¿Sí? Estoy perdido. Entonces, está bien, todos los que aprendemos de nuestros líderes, pero podemos evaluar si lo que nos enseñan está o no en la Biblia. En este caso, ¿qué hacían los de Berea? Escudriñaban. ¿Qué escudriñaban? Su palabra, la palabra. Venía un visitante y lo que decían, primero a ver qué dice la palabra, a ver. Tengo que ver si la verdad, lo que me estás diciendo es la verdad. Porque si tú me estás diciendo que el Señor ya viene, por ejemplo, ¿no? Decimos, no, es que ya Jesucristo viene el próximo año. Un ejemplo, dijéramos, ¿no? Y todos aquí creyéndome, ¿no? Ah, no, y va a venir a tales horas, a tal día, y todos, ay, sí, va a venir el Señor y todo, ya va a venir. Y claro, yo sé que ya va a venir el Señor, yo sé que ya puede venir el año que viene. Pero a lo que vemos, si yo pongo fechas, pongo esto, pongo, pero no está con la palabra, estoy diciendo mentiras. ¿Sí? Entonces tengo que hablar la verdad. Entonces tú tienes que escudriñar lo que dice la palabra. Nosotros, ahora sí las ovejitas o los hermanos, los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. Muchas veces nos ha pasado, cuando nosotros estamos, no sé si a ustedes les ha pasado, estamos leyendo la palabra. ¿Qué hace cuando estamos leyendo la palabra en nuestro hogar? Y te levantas en la mañana temprano y estás en ese momento, abres la Biblia. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando estás leyendo una parte de la palabra en ese momento? Yo creo que te sientes gozoso y quieres saber más de lo que te está diciendo el Señor. Eso es escudriñar, saber más de lo que dice el Señor. O eres de las personas que la lees y ya, eso me dijo el Señor, está bien, gracias. No, tenemos que verlo, ¿sí? ¿Qué dice Salmo 119:10? Salmo 119:10. ¿Ya lo tienen? Yo te busco con todo el corazón. Híjoles, eso es donde nosotros, como hijos de Dios, cuando yo voy a leer la palabra, cuando yo voy a buscar en su palabra, voy a leerla, ¿cómo lo tengo que buscar? De corazón. Leer su palabra de corazón. Porque te estás alimentando tú mismo. Yo me estoy alimentando yo mismo, porque la palabra es la que me va a enseñar, la que me da vida a mi alma. Es la que da vida, ¿a quién? A mi alma.
Porque la que se va a salvar es mi alma. Y entonces mi alma se tiene que nutrir, se tiene que dar lo mejor de la palabra a mi alma, para que mi alma crezca y esté lista y preparada para cuando Cristo venga. Si mi alma no está preparada, entonces no voy a estar listo para cuando Cristo venga. Yo te busco con todo corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. No dejes que me desvíes de tus mandamientos. Una de las cosas bien importantes, hermanos, que tenemos que tomar, poner esos mandamientos en mi corazón y tenerlos en mi vida, en mi corazón, guardarlos en mi alma. ¿Por qué? Porque solamente la palabra me va a llenar. En mi corazón, el 103 dice, cuán dulces son mis palabras, tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, pero eso aborrezco toda senda de mentira. Entonces, ¿qué tenemos que aborrecer? Todo lo que es mentira. ¿Sí? Entonces, y el 3 es algo bien delicioso. Cuán dulces son a mí mis palabras, tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Entonces la palabra es algo hermoso que va a llenar mi alma, va a nutrir mi alma. Y entonces, cuando tú es que como que el frío. Cuando tu alma, hermanos, cuando tu alma está lista y está preparada, está llena de la palabra, cuando vienen los falsos, cuando viene alguna doctrina falsa, cuando viene algo que quiere tambalearte falso, tú vas a poder discernir, porque la palabra está en ti. Y estás conociendo la palabra, la verdad. Tener tiempos personales con la palabra de Dios es tener tiempos personales con Dios. Es estar sentado a los pies de Jesús. Una de la ilustración bien bonita cuando María y Marta, María, ¿qué es lo que pasó con Marta y María en ese momento? Marta estaba en los quehaceres y María se fue a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que quería María? Llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la verdad, ¿sí? Entonces, nosotros debemos perseverar ¿en qué? En la palabra de Dios. Muchas veces podemos pensar que muchas ocupaciones del día no nos dan tiempo para Dios, pero elegir y permanecer en la palabra de Dios es elegir lo mejor. Hay a veces que no nos damos tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Y a mí me ha pasado, no digo que no, a mí me ha pasado que a veces el día de hoy, híjoles, no leí la Biblia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Todos los días, estar alimentándonos de la palabra, Si tú no te alimentas de la palabra, entonces no te vas a llenar, no vas a estar listo, no vas a estar preparado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Permanecer en la verdad es permanecer en Jesús. Si yo no permanezco en la verdad, no estoy permaneciendo en Jesús. Entonces tengo que permanecer en la verdad. Número 3, vive la verdad. Todo el conocimiento intelectual que podemos tener, si no lo convertimos en acción, no sirve para nada. ¿Qué es lo que pasa? Hay a veces nosotros, cuando tú estás trabajando, tú estás estudiando en una escuela y preparándote para un ingeniero, para una maestra, para cualquier carrera. Ya terminas tu carrera y dices, pues ahora, ¿qué se necesita? Poner en práctica, ¿verdad? Poner en práctica lo que tú acabas de aprender. Pero si tú no pones en práctica, pues te vas a quedar ahí y no vas a saber hacer nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual con la palabra. Nosotros vivimos la palabra, nosotros tenemos que vivir la palabra, tenemos que poner en práctica la palabra
y que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos la palabra, la verdad. ¿Sí? A veces nosotros podemos estar predicando muy bonito, podemos decir, yo tengo la voz, la gente dice, ese hermano, qué bonito predica, qué hermoso, mira, hasta se ve precioso, ¿no? Predicando. Pero no practica lo que está predicando. Y ese es el problema. Y es lo mismo, digamos, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero allá afuera no practicas que eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? La palabra, practicar la palabra, pero ponerla en práctica. Si yo no pongo en práctica la palabra, entonces no estoy viviendo la verdad, no estoy viviendo la palabra. ¿Qué dice Primera de Juan 2:29? ¿Quién lo puede leer? El que hace justicia ha nacido de él. Otra versión dice, si reconoces que Jesucristo es justo, reconocen también que todo el que practica la justicia ha sido de él. ¿Sí? Entonces, si yo no practico lo que la palabra me enseña, entonces la verdad no está en mí. Tengo que practicar la verdad. Tengo que practicar lo que me estoy diciendo. Si dice la palabra que yo debo de ser justo, ¿qué debo de hacer? Justo. Si debo de hablar la verdad, tengo que hablar la verdad. Si dice que yo soy hijo de Dios, tengo que hablar que Cristo es el único Salvador. ¿Sí? Los hijos siempre, digamos, dan el ejemplo, ven al padre. ¿Sí? Cuando un hijo, ¿qué es lo que hace? Siempre quiere parecerse al papá. Quiere hacer lo mismo que el papá hace. Nosotros como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Igual como Jesucristo. ¿No somos Jesucristo? No, pero queremos hacer lo que Cristo hacía. ¿Sí? Amor, dar amor, lo que dice su palabra. ¿Y qué dice Santiago 1:22? Y otro búsqueme Mateo 7:24. ¿Ya lo tienen? ¿Quién tiene Santiago 1:22? Pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice esta otra versión, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, llévenla a la práctica. Y Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Fíjense. Y dice 7:25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Con todas las casas no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, el que practica la palabra, el que pone en práctica es como esta persona, ¿verdad? Que va a tener un cimiento, ¿en quién? En la roca, que es Cristo. ¿Sí? Yo debo de practicar la palabra, vivir la verdad, vivir la palabra. Si yo no vivo la palabra, entonces, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Soy hijo o no soy hijo? Tengo que ponerla en práctica, porque si yo no pongo en práctica la verdad, entonces, ¿qué estoy enseñando yo? No es de que te pares en el púlpito, sino que tú como hijo de Dios, allá afuera, tienes que enseñar qué soy. ¿Soy hijo o no soy hijo? ¿Cómo me porto allá afuera? ¿Cómo soy allá afuera? ¿Qué estoy haciendo allá afuera? ¿Soy hijo de Dios? Tengo que comportarme como un hijo de Dios,
poner en práctica la verdad, la palabra, ¿sí? La palabra. Y luego dice el 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la roca. Ese es el otro, que aquel que no pone en práctica las palabras. El que no pone en práctica la palabra es una persona insensata. Ajá. Y dice el 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque fue una persona insensata. Porque fue una persona que no practicaba la verdad. No estaba en ¿dónde? En la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que practicar la palabra. Entonces yo tengo que ser perseverante en la palabra, tengo que perseverar. Van a venir situaciones difíciles en nuestras vidas, van a venir muchas cosas, pero yo tengo que continuar. ¿Qué hacen los soldados cuando están parados ahí cuando los ponen de guardia? Los ponen ahí y son perseverantes hasta que llega el que lo va a renovar, llega el otro soldado, entonces se retira. Él está aquí parado, pasa una mosca, pasa cualquier persona, hasta le pueden hacer cosquillas y él jamás se mueve. ¿Por qué? Porque él es perseverante, está hasta que venga él, la persona que lo va a renovar. Y entonces, y en ese momento, si se dan cuenta, están allá afuera, mejor afuera de la presidencia o afuera de un lugar, y ahí están, aunque haya frío, llueva, calor, están ahí parados y no se mueven. Es lo mismo, nosotros debemos de ser perseverantes y ser constante y estar ahí hasta que ¿qué? Hasta que venga Cristo. Que no cambie tu forma de pensar, porque ya vino una ola de doctrinas diferentes. Es que esa es la doctrina que hay que seguir ahora. No, que llega la otra doctrina. No. Entonces, ¿dónde está puesta tu fe? Hay que poner nuestra fe ¿en dónde? En Cristo. En su palabra. En su palabra. Una de las cosas que estaba yo viendo, fíjense, estaba viendo que una iglesia estaba pastoreándola a un pastor y era gay. Y todos decían, no, pues es que no hay problema. Aquí está Cristo. ¿Es la verdad? Pues no, eso es mentira. ¿Sí? Ahí es mentira, eso es mentira. Su mente ya está trastornada, ya no saben lo que es la verdad. Ya no saben. Y nosotros sí conocemos la verdad. Y sabemos lo que es la verdad. Entonces, si yo estoy en la verdad, voy a permanecer en la verdad, voy a perseverar en la verdad y voy a estar en la verdad, porque la única verdad es la palabra de Dios. Muchas veces la mejor forma de que la gente conozca la verdad y crea en la verdad no será por lo que predicamos, sino por lo que vivimos, lo que practicamos. Hay a veces, como les decía, si nosotros decimos, es que yo soy hijo de Dios, pero no me estoy comportando como un hijo de Dios allá afuera y la gente me mira, entonces van a decir, pues tú no eres hijo de Dios, porque tú estás diciendo que debes amar y no estás amando, debes de no decir groserías y estás diciendo groserías, y etcétera, etcétera, y muchas cosas que pueden pasar allá afuera. Entonces depende cómo tú te portes allá afuera, tú vas a representar la verdad. Si tú te portas mal, tú no estás representando la verdad. Pero si tú te portas como dice su palabra, estás representando la verdad. ¿Y a quién es la verdad? Cristo. Solamente así, porque solamente de esa manera. ¿Sí? En este tiempo en el que hay tanta información disponible o información disponible o muchas cosas que hay en internet, hablan mentiras y hablan verdades, ¿sí? Entre mentiras y verdades. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad y tenemos que perseverar en la verdad. Debe manifestarse en perseverar en buenas obras, ya que estas deben ser la evidencia que estamos en la verdad. No somos salvos por obras,
porque la salvación es por gracia, pero tenemos que hacer obras que Dios ha preparado para nosotros cumplirlas en esta tierra. Porque Dios nos preparó obras buenas para nosotros hacerlas allá afuera. Pero nosotros, si no las hacemos y no las cumplimos, entonces, ¿dónde estás en la verdad? ¿Sí? Como decía Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, ¿no? Entonces, si yo no estoy en la verdad y no creo en Jesucristo, no voy a hacer las cosas correctas. Pero si yo estoy en la verdad, voy a permanecer en la verdad, voy a representar a Cristo allá afuera, porque Dios nos puso como embajadores en esta tierra, como hijos de Dios en esta tierra, porque nos ha llamado para su reino. Pero si tú no estás en la verdad, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tú solamente eres la verdad, Padre. Gracias porque tú nos amas, Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, a hacer la verdad. Llevar la verdad allá afuera, Padre mío, que eres tú, Padre Santo. Ayúdanos a comportarnos correctamente, Padre. Que tú, mi Señor Jesús, nos ayudes a permanecer en ti, Padre mío. Por favor, que tu Espíritu Santo siempre nos vaya corrigiendo día a día, Padre. Por favor, te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.